El horror cósmico, el temor a lo desconocido y la insignificancia humana frente a aterradores seres cósmicos es mi parte favorita. Por eso, en el video de hoy, les narraré 3 historias de terror cósmico. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte, activar la campana y visitar mi canal para ver más contenido así. Ahora, sin más dilación, comencemos. El erudito. En las tierras envueltas en la penumbra de la Edad Media, donde los lamentos de los condenados se mezclaban con los aullidos de los lobos y el viento siseaba como el susurro de los espíritus, habitaba yo, Erasmus, un erudito que buscaba conocimientos más allá de los límites humanos, conocimientos que en esta época solo eran más que mitos y tristes artimañas de aquellos que se aprovechaban de los pobres ignorantes. Mi torre, conocida como la Torre de los Lamentos, se alzaba como una sombra solitaria en el límite del reino, testigo de secretos que ningún mortal debería atreverse a descubrir. En una noche sin estrellas, una oscuridad impenetrable envolvió la tierra. Mis pesadillas se volvieron tangibles cuando una niebla densa se materializó, arrastrándose desde los rincones más sombríos del bosque. Un susurro ancestral se filtró en mi mente, incitándome a seguir su llamado. Caminé por el bosque durante horas, donde las sombras se retorcían como serpientes y el crujir de las ramas bajo mis pies resonaban como un lamento triste. La senda me llevó a una apertura en la maleza, revelando un claro en el que se alzaba una ruina antigua, un templo oscuro que parecía emerger de las entrañas mismas de la tierra. Las inscripciones en la pared del templo destilaban una oscuridad impía, historias de seres cósmicos que se alimentaban de la cordura humana y desafiaban las leyes de la realidad se desplegaron ante mis ojos. En el centro del templo, una figura se materializó, un ser de pesadilla, una amalgama de tentáculos retorcidos y ojos sin pupilas que parpadeaban con una luz enfermiza. Aquel ser cósmico, cuyos tentáculos se retorcían como serpientes hambrientas, emanaba una presencia abrumadora. Su piel era como la sombra misma, absorbiendo la luz a su alrededor. Cada movimiento era una distorsión de la realidad, como si el espacio se desgarrara ante su mera existencia. Los ojos, profundos pozos de oscuridad, me miraban con un hambre incomprensible. Habló en un dialecto antiguo que resonaba en los huesos y se filtraba en mi mente, revelándome visiones de mundos caídos y cielos desgarrados. Mientras pronunciaba palabras que retumbaban en el templo, mi cordura se desmoronaba como un castillo de naipes, y el terror me envolvía como una soga oscura. Aquella extraña criatura, un ser distinto a cualquier otra cosa que hubiera visto antes, extendió sus tentáculos hacia mí, como si buscara arrancar mi alma de su cárcel mortal. Un frío glacial recorrió mi columna vertebral mientras la realidad se despedazaba, y el templo parecía hundirse en las profundidades de un abismo sin fin. Con un parpadeo, el ser cósmico desapareció en las sombras, dejándome solo en la penumbra de aquel templo en ruinas. El eco de sus palabras reverberaban en mi mente, una letanía incesante que me perseguiría hasta los confines de mi existencia. Al regresar a mi torre, el conocimiento prohibido que había adquirido se alojó en mi ser como un parásito insaciable. Las palabras que escribí para intentar comprender la experiencia se retorcían en el papel, cobrando vida propia conforme iba escribiendo las palabras. Mi refugio se volvió un laberinto de sombras, y cada rincón susurraba secretos indescifrables. La tinta de mi pluma se convirtió en sangre negra, y mis ojos, ahora portadores de un brillo siniestro, reflejaban la locura que se había arraigado en mi alma. Los lamentos de las almas atormentadas resonaban en mi mente, mezclándose con las risas macabras del ser cósmico que acechaba en las sombras.
Aún podía sentir su presencia, observándome con aquellos ojos sin fin. Mis manos, movidas por una compulsión inhumana, trazaban símbolos antiguos y palabras olvidadas en las páginas de mi cuaderno. Mis escritos revelaban fragmentos de la verdad cósmica, describiendo la llegada de seres más allá de la comprensión humana y su influencia en los hilos invisibles del destino. No sabía por qué estaba escribiendo con tal obsesión. Nadie nunca iba a leer este manuscrito. Incluso si lo hicieran, no podrían comprender la verdad que se alojaba en la tinta. Detalles espantosos de las dimensiones aberrantes a las que estas entidades pertenecían se desplegaban en la tinta, convirtiéndose en imágenes aterradoras en la mente de quienes osaran leer mis palabras. Descubría las ciudades perdidas en la oscuridad del espacio, construidas por manos inhumanas, y los rituales que resonaban con una energía tan antigua como el tiempo mismo. A medida que escribía, sentía como la realidad misma se desdibujaba, como si cada palabra abriera una puerta hacia el abismo. Los seres cósmicos, descritos con detalles que ningún humano debería conocer, se manifestaban en las líneas de mi texto. Sus formas distorsionadas, sus ojos sin fondo y sus susurros insondables se materializarían en la mente de aquellos que osaran leer aquellos manuscritos. A medida que mi pluma se movía, el horror de lo desconocido se imponía sobre mí. Las palabras mismas se volvían un eco oscuro, un eco que resonaba en mi alma y se fusionaba con los gemidos de las almas atrapadas entre dimensiones. La tinta en mis páginas se volvía cada vez más oscura, como si estuviera teñida con la esencia misma de la negrura del cosmos. Mis escritos se convertirían en una profecía siniestra, prediciendo el despertar de los seres cósmicos y el caos que desatarían en el reino. Cada palabra allí escrita llevaba consigo una maldición que se propagaría como un veneno en el aire. La senda del bosque. En el oscuro rincón de mi estudio, iluminado apenas por la mortecina luz de una vela titilante, recibí aquel misterioso mensaje en forma de un antiguo pergamino. Su superficie estaba marcada con sellos de sangre y estaba adornado con símbolos arcanos cuyo significado se me escapaba. Una sensación de inquietud se apoderó de mí cuando lo contemplaba, como si aquel mensaje llevara consigo una carga de mal augurio. El mensaje mismo prometía una oportunidad de redimir mis pecados y recuperar mi honor perdido, pero no ofrecía detalles sobre quién lo enviaba ni la naturaleza exacta de la tarea que me encomendaban. Solo una vaga descripción de una búsqueda peligrosa y llena de incertidumbre que me llevaría a los rincones más oscuros y olvidados del mundo. Con el corazón pesado y la esperanza apenas un destello en la oscuridad, decidí emprender el viaje hacia lo desconocido. Sentí que algo dentro de mí clamaba por esta oportunidad de redención, como si fuera mi última oportunidad para enderezar los errores del pasado. El pergamino crujía entre mis dedos mientras lo enrollaba con cuidado, como si susurrase secretos ancestrales que se negaban a ser revelados. Los sellos de sangre, aún frescos, parecían palpitar con vida propia, como si fueran testigos de una malicia antigua que había sido desatada una vez más en el mundo. No sabía quién había enviado aquel mensaje ni por qué había decidido encomendarme esta tarea, pero sentía en lo más profundo de mi ser que no podía dar la espalda a este llamado. La promesa de redimir mis pecados y recuperar mi honor era demasiado tentadora para ignorarla, incluso si eso significaba arriesgar mi vida en un viaje a tierras lejanas e inhóspitas. Decidí emprender mi viaje 2 días después de recibir el pergamino. A medida que avanzaba, los paisajes se volvían cada vez más sombríos y retorcidos. Con el corazón martillando en mi pecho, avanzaba entre los árboles retorcidos, cuyas ramas crujían como huesos quebradizos. A cada paso,
Una sensación de inquietud crecía en mi interior, como si estuviera siendo observado por ojos que no pertenecían a este mundo. De repente, en medio del bosque, una figura emergió de las sombras, retorciéndose y contorsionándose en una danza macabra. Sus ojos brillaban con un fuego interior, y su risa resonaba en el aire como un chirrido de insectos. Era una criatura de pesadilla, un ser que desafiaba toda lógica y comprensión. Pero no era solo una. Detrás de ella, otras figuras se materializaron, cada una más grotesca y monstruosa que la anterior. Sus cuerpos estaban cubiertos de escamas y tentáculos, y sus garras brillaban con una luz malévola. Eran los guardianes del bosque, los protectores de los secretos olvidados que yacían en sus profundidades. Con el corazón lleno de terror, me di cuenta que había caído en una trampa mortal. El mensaje en el pergamino no era más que un cebo para atraer a los incautos hacia la perdición, y yo había caído en ella con toda mi inocencia. Mientras el pánico se apoderaba de mí, intenté retroceder, pero las criaturas cerraron el círculo a mi alrededor, emitiendo gruñidos guturales y chasquidos siniestros. Sabía que no había escapatoria. En un último acto de desesperación, saqué el pergamino, esperando encontrar alguna solución oculta, quizás algún hechizo que pudiera conjurar. Sin embargo, las palabras escritas en él se retorcían y deformaban, convirtiéndose en un mensaje de burla y desesperanza. No había magia capaz de salvarme de aquel destino oscuro. Las criaturas se abalanzaron sobre mí con ferocidad, sus garras afiladas desgarrando mi carne mientras mi voz se ahogaba en un grito desgarrador. En medio de la agonía, me di cuenta que el bosque retorcido y sus horrores eran mi tumba, un lugar donde mi existencia se desvanecería en la oscuridad sin que nadie lo supiera. Y así, entre susurros de pesadillas y el eco de mis propios lamentos y gritos, me sumergió en la eterna oscuridad, con la certeza de que mi destino sería olvidado, perdido para siempre en las sombras de aquella senda, de aquel bosque macabro. Moriría sin jamás encontrar la redención que tanto perseguí. Entidad desconocida. Desde el momento en que la extraña entidad llegó a la Tierra, su presencia se hizo evidente en los oscuros pliegues del espacio-tiempo. No hubo anuncio, ni señales premonitorias. Simplemente apareció como una sombra etérea que descendió sobre el planeta con una oscuridad impenetrable. Yo, un simple observador del caos que se avecinaba, me encontraba atrapado en una mezcla de fascinación y terror ante la inminente llegada de esta entidad desde el espacio. La primera vez que la vi fue durante la noche. Un denso humo negro se deslizaba lentamente en el horizonte, avanzando con una cadencia macabra. Al principio, solo era una masa amorfa que se retorcía y contorsionaba en las penumbras de la noche. Pero a medida que se acercaba, su forma comenzó a adquirir contornos más definidos. La negrura tomó la forma de pesadillas ancestrales, una amalgama de formas indescriptibles que desafiaban la lógica y la razón humana. Aquella entidad, carente de una forma concreta, adoptaba caprichosamente las figuras de nuestros peores temores y más oscuros secretos. Se erguía en la oscuridad como una pesadilla encarnada, un espectro que parecía devorar la luz misma. Su humo siniestro se filtraba en cada rendija, se colaba en los corazones de los indefensos, sembrando la discordia y la desesperación. La humanidad, inicialmente incrédula ante lo que se avecinaba, pronto se vio sumida en un pánico colectivo. Ciudades enteras quedaron sumidas en la penumbra, y la entidad, como si supiera exactamente dónde golpear, elegía formas que desataban el terror en los corazones de quienes la contemplaban. En un instante, tomaba la apariencia de seres queridos fallecidos, manifestándose con la voz de aquellos a quienes más amábamos. Intentamos resistirnos,
Luchamos con todas nuestras fuerzas, pero esta entidad demostró ser inmune a nuestros esfuerzos. No había refugio seguro, ninguna luz que pudiera disipar su presencia. La humanidad, una vez soberbia y confiada, se sumía en la desesperación mientras el humo negro se deslizaba sin piedad por las ciudades y campos, devorando la esperanza y dejando a su paso una desolación irremediable. Con el tiempo, la realidad misma comenzó a desmoronarse. Las leyes físicas se retorcían y deformaban bajo la influencia de esta entidad cósmica. El cielo se volvía un lienzo en constante cambio, reflejando horrores indescriptibles que desafiaban cualquier comprensión humana. La existencia misma se volvía frágil, efímera, mientras la entidad devoraba los cimientos mismos de nuestra realidad. En medio de la oscuridad, mientras la humanidad se deslizaba hacia la locura y la aniquilación, me di cuenta de que no éramos más que juguetes en manos de fuerzas que superaban nuestra comprensión. La entidad, una con la oscuridad cósmica, había llegado para recordarnos nuestra insignificancia en el vasto universo y para sembrar el horror en los rincones más recónditos de nuestra existencia. Y mientras la negrura se cernía sobre la tierra, su risa retumbaba en las mentes de aquellos que quedábamos para atestiguar el inevitable fin. Si este video te gustó, te invito a que le des like y te suscribas. También te invito a que visites mi canal de YouTube, ya que allí podrás encontrar más historias de horror cósmico. Antes de terminar, quisiera agradecer a todos los suscriptores que se toman su tiempo para dejar un comentario en cada video y para interactuar conmigo en la pestaña de comunidad de mi canal. Te invito a que te pases por allí, ya que allí podremos interactuar y podrás ver los posts de terror que publico. Y ahora, sin más, como siempre, recuerda, nuestra mente es nuestro mayor enemigo. Hasta la próxima.